Hechos 15:13, por favor, hermanos. Estamos en el estudio del primer concilio de la iglesia en Jerusalén, después del debate que se levantó, amados del Señor, porque los gentiles se estaban convirtiendo a Cristo y había un grupo sectario dentro del mismo cristianismo. Imagínense, en la iglesia que está dando comienzo, en la iglesia naciente, hermano, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia llena de poder, ya tenía en el interior una secta que estaba contradiciendo la gracia de Cristo Jesús. Y en este momento, hermanos, después de haber ya tomado un par de miércoles, vamos a ver si cerramos este punto ya con las palabras de Jacobo más bien, no Jacob, Jacobo. Jacobo se cree, hermanos, se habla muy poco la Biblia de él. Lo vemos como uno de los apóstoles. Se habla más de Pedro, se habla más de Pablo, pero Jacobo, los teólogos dicen que fue el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Al igual que Pedro, hermanos, era muy respetado. Pero la reafirmación de Jacobo fue lo que le puso punto final a la discusión, hermanos, en esta cuestión sobre si aceptar o no aceptar a los gentiles, si debían o no debían de circuncidarse, si debían o no debían de guardar la ley. Pero dentro del argumento de Jacobo, hermano, vamos a encontrar algo bien precioso para nuestras vidas hoy. ¿Ya lo tienen, amados? El versículo 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ahora, él es en ese momento, si aceptamos la interpretación de los teólogos, la autoridad principal, aún por encima de Pedro, hermanos. Dice el versículo 14: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Él está citando cuando Pedro estuvo en la casa de Cornelio, que fue invitado a la casa de Cornelio, que era una casa gentil, y ahí el poder de Dios descendió y todos fueron bautizados y el Espíritu Santo cayó con poder, hermano, en la casa de Cornelio. Él trajo este testimonio al pueblo. Entonces, el versículo 15 dice: y con esto, póngale atención aquí a esta escritura, concuerdan las palabras. Esta palabra concordar, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y luego va a citar al profeta Amós. Ahorita voy a leer la escritura que está citando Jacobo. Amós 9:11 al 12, hermanos, es lo que Jacobo está citando el Antiguo Testamento a Amós, el profeta Amós. Pero resulta que Amós, hermano, cuando usted lee este libro, va a encontrar que es una denuncia hacia el pueblo del norte. Recuerde que el pueblo en aquel tiempo estaba dividido entre el pueblo del norte, que era de Israel, y el pueblo de Judá, que era nomás la tribu de Judá con la de Benjamín. Para los que leen la Biblia, para los que les gusta el estudio de la palabra. Los que no, duérmanse un ratito, ahorita los despierto, ¿okay? No se preocupe. Pero mire, la denuncia de Amós es porque el reino del norte o el reino de Israel estaba sumido en la idolatría. Estaba, hermanos, en una desviación completa y total, porque se les habían dado ídolos para que ya el pueblo ya no fuera a Jerusalén a adorar, porque ya se habían dividido. Entonces a un loco por ahí se le ocurrió poner algunos ídolos para que la gente ya no fuese a Judá, a Judea, a adorar a Dios, y el pueblo se desvió. Y ahí es donde, hermanos, hay un conflicto tremendo. Ahí le encuentra toda esta historia en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, lo lees y encuentras todos los males que este pueblo
cometió, hizo para ofender a Dios. Ahora bien, de ahí Jacobo está sustrayendo una profecía para decir que todo apunta hacia las naciones, hacia las las etnias, hacia, se lo voy a poner más fácil, todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, apuntaba hacia usted, hacia su persona. Usted puede ir, hermano, y yo sé que hay mucha gente que desea y le anda buscando y rascando a su ADN, a ver si encuentra algo de judío en su sangre. ¿Verdad que sí? No ha notado esa gente que le encanta y que dice, tengo el 0,000.1% de judíos. Y está muy contento porque tiene descendencia. En la promesa de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, que es donde nace el pueblo judío, hermano, donde nace el pueblo de la promesa, Él le da una bendición que la hemos mencionado mucho, la citamos mucho aquí, hermanos, que es, por tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra. Pero de alguna manera en la adquisición de la ley, en el proceso, hermanos, que el pueblo tuvo, llegó el momento en que se hicieron muy dueños de su propia creencia, de su propia religión, de su propia relación con Dios, evitando así que el pueblo que no fuese judío fuera participante. Ciertamente de vez en cuando aceptaban a uno que otro que se convertía al judaísmo, pero no había proselitismo, no era que el judío evangelizaba al mundo, hermanos. Antes bien siempre se reservaron, no permitían que el pueblo gentil entrase. Es el único pueblo que no expandía su creencia. Pero es que todo esto era programa de Dios, porque Dios estaba haciendo un plan perfecto, precioso, maravilloso, que apuntaba a toda la gente que de la humanidad, no solamente ni exclusivamente a judíos, pero a todas las naciones, apuntando a la gracia de Cristo Jesús. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, amados del Señor, lo que vemos en el Antiguo Testamento, usted lo lee y hay cosas que no le, como que no encajan en el contexto nuestro. Por ejemplo, leemos Levítico, la ley, y encontramos ahí tantas cosas, hermano, que ni aplican, ni tampoco se nos demanda que las hagamos, ni tampoco, hermano, podemos contextualizarlas a nuestra vida. Pero cuando profundizas en la palabra del Señor, siempre hay un propósito y una razón por qué fueron escritas. Amós fue uno de ellos. Él trae palabra de condenación, pero dentro de la palabra de condenación para el pueblo, él está trayendo profecía que apuntaba hacia nosotros, hermanos. Todo lo que la palabra de Dios dice, por eso nosotros creemos que tanto Antiguo como Nuevo Testamento son palabra de Dios para nosotros. Lo que pasa es que se descontextualiza o se hace mal uso de ello, hermanos, se malinterpreta, se nos olvida que el Espíritu Santo es el que interpreta la Biblia, es el que te da, hermanos, el entendimiento y el conocimiento para que todo lo que está en la Escritura, hermano, sea de bendición a tu vida. Él no te da la Biblia no te da la maldición, te da la bendición de esta misma. ¿Me están oyendo? Ahora bien, sígame. Le voy a dar otro ejemplo muy claro. Muchas teologías cristianas de hoy en día, cuando leen el libro de los Hechos, lo leen como un libro histórico nada más. Cuando digo histórico, quiere decir que lo que sucedió en aquel tiempo era única y exclusivamente para ese tiempo. Ejemplo, el Señor Jesús dijo: no salgáis de Jerusalén, dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así les dijo el Señor.
Y luego, eso es en el versículo 5 del capítulo 1. Para el versículo 8 les está diciendo, recibiréis poder. Ahora, esos versículos los ajustan y los someten únicamente a la generación de los apóstoles. Y está bien. Pero mi pregunta es, si aquellos batallaron sin el poder con el poder del Espíritu Santo, ¿dónde nos dejan a nosotros para los últimos días, hermano? Por eso yo no creo que sea únicamente un libro histórico, pero es también, hermanos, un libro teológico, de donde sustraemos enseñanzas para nuestro tiempo. Cuando decimos que seréis bautizados, es porque el bautismo en el Espíritu Santo es para hoy también. El poder del Espíritu Santo es para hoy. Los milagros hechos en aquel tiempo son para hoy también, hermano. Quiero que abra su corazón y su mente a lo que le estoy diciendo. Pero de alguna o de otra manera comenzamos a cortar en el texto y decir, esto es histórico, esto es del pasado, esto no se usa. Entonces algunos dicen, el libro de los hechos y los acontecimientos son como la ley, son únicamente para su tiempo y su momento. No, amados del Señor, no es así. No es así. Cristo cumplió la ley. Él la cumple y la ley no nos da el aguijón, pero nos da su bendición de la obediencia por Cristo Jesús. Y ese mismo Cristo nos está diciendo, recibiréis poder. Ahora bien, vamos a lo que dice la Escritura. Dice el versículo, vuelvo a leer el 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Para qué, hermano? Para que todos los gentiles, para que toda la gente, todos los etnos, todas las etnias, toda la humanidad pueda tener la oportunidad de la salvación en Cristo Jesús. ¿Están oyendo, santos? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, hermanos, por voz del apóstol, diciendo toda palabra es, hermano, es interpretación del Espíritu Santo. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra, hermanos, toda la palabra, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, Apocalipsis, es para nosotros, es para nuestro tiempo, es para nuestro momento, el cumplimiento total, hermanos, en Cristo Jesús, con la bendición dada para nosotros. Estamos aquí, amados del Señor. Ahora bien, si entendemos bien esto, lo que nos está diciendo Jacobo es esto: toda la palabra concuerda, pero de alguna manera siempre hay un indocto, siempre hay una persona que le gustan los argumentos, que va a traer textos para sacarlos del contexto, para hacer un pretexto. ¿Para qué? Para luego meter su idea o su propio pensamiento. Amados del Señor, por eso es que la iglesia tiene que enfocarse en Cristo Jesús y en su Espíritu, que es el que da, hermano, toda la sabiduría. ¿Me están escuchando, santos? Ahora, dos cosas, amados, importantes que yo les he mencionado y que les vuelvo a mencionar otra vez. La iglesia funciona como un avión, hermano. Hay un fuselaje y en ese fuselaje hay dos alas que salen del fuselaje y que mantienen o sustentan lo que es la parte central. Volviendo otra vez, discúlpeme lo repetitivo, al fuselaje. Esas dos alas tienen dos turbinas. Una a la izquierda, otra a la derecha. Así es la iglesia. Una turbina es la palabra de Dios, la otra turbina es el Espíritu Santo. Este es un ejemplo muy simple, muy sencillo.
pero muy importante, hermanos, que nos abre mucho la mente. Estas dos turbinas, hermano, mantienen el vuelo de la iglesia. Hay gente, hermano, que usa solamente una, la palabra de Dios. Pero la palabra sin el espíritu se vuelve una palabra muerta, porque el espíritu da vida. ¿Estamos comprendiendo? Hay gente que usa el espíritu sin la palabra y termina en misticismos, adivinaciones, y a ver qué siente, y a ver qué emociones hay, y a ver cuántas bancas quiebra y todas estas cosas. Por ello es importante que la iglesia tenga los dos elementos importantes, palabra y Espíritu Santo. Mientras estén estos dos elementos, la iglesia va a correr bien, hermano. La palabra da sabiduría, da entendimiento, da el conocimiento de Dios, da la enseñanza, la instrucción, la teología. El Espíritu Santo da el poder, la sabiduría, el entendimiento, la dirección. Es tremendo esa combinación perfecta, hermanos. La iglesia tiene que volver a su cuna Pentecostés, hermano. Tiene que volver al poder del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. Pero hemos visto tantas locuras sencillamente porque se ha malinterpretado las escrituras. Pero aquel hermano que es honesto en su corazón, que de todo corazón busca en la palabra, indaga, escudriña, ora a Dios, pide con sencillez, Dios le da estas dos cosas, le da palabra y le da espíritu, y le da palabra, y su vuelo es directo, hermano. Su vuelo es, hermano, conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Me están comprendiendo, santos? Entonces sí necesitamos el Espíritu Santo, amados de Dios. Y el Espíritu está en la palabra y la palabra en el Espíritu. Hermano, recuerde que la palabra es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios dijo hágase y fue hecho. Porque todo fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho sin Él. ¿A quién se refiere? A Cristo, el verbo, la palabra encarnada. Qué tremendo, hermano. Y luego dice la palabra, el Espíritu de Cristo que mora en vosotros. Es la misma esencia de Dios, hermano. La presencia de Dios, tener palabra es tener la presencia de Dios. Tener al Espíritu es tener la presencia de Cristo, hermano. Hay gente que todavía se confunde con esto y no alcanza a entender. Pero, hermano, el que es, como le vuelvo a repetir, honesto y busca de todo corazón, porque dice la palabra que el que le busca le va a encontrar, hermano. Híjole, qué tremendo. Ahora bien, hay muchas escrituras que quería compartir con ustedes, pero sustraí una para mirar este punto tan importante. Uno de ellos, haciendo uso de otro apóstol, este es Juan. Hay quienes discuten que si es Juan el que, uno de los 12 apóstoles, o fue otro Juan. Yo digo que es el mismo Juan, la de las cartas, primera de Juan, pero no voy a entrar en esa discusión. No se meta con los teólogos, déjenlos que se hagan bola a ellos. Amén. Usted ame a Dios y sirva a Cristo. Sí, va, ándele pues. Ya si quieren meterse a discutir, entonces véngase a la escuela bíblica primero, antes de armar un argumento. Sí, porque no falta quien se le ocurrió, ¿verdad? Y dijo. Pero por ejemplo, primera de Juan 2:12. Hay una escritura hermosísima. Primera de Juan 2:12. Donde Juan dice, os escribo a vosotros. Y habla de padres, habla de hijos, habla de jóvenes, habla de ancianos. No vamos a discutir, no vamos a mencionar los personajes a quien se dirige cuando él está diciendo, os escribo a vosotros. Pero sí la sustancia que les está transmitiendo. La sustancia que les está transmitiendo, recuerde, toda palabra es inspirada por Dios. ¿Sale? Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre. Vuestros pecados han sido perdonados. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía. Hermano, ¿sabía que la ciencia no está divorciada de Cristo, de la palabra del Señor? Todos los científicos dicen que el origen de la vida está en el agua. Otra vez, todos los científicos y todos los que han estudiado y todos los que se han vuelto locos tratando de entender el origen de la vida, todos han llegado a la conclusión que la vida está y comenzó en el agua. Y el Espíritu del Señor se movía. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Lo que pasa es que la gente queda corta porque le quiere meter lógica a un Dios poderoso. No se le olvide, usted es humano, Él es divino. Usted está en la tierra, Él está en el cielo. Usted está limitado, Él es eterno. Usted es perecedero, Él es para siempre. Entonces ahora el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces la divinidad, el poder, la autoridad, la sabiduría está sobre ti. Imagínate el acceso que tú tienes cuando el Espíritu y la palabra están en ti, amado. Entonces le dice, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahorita voy a mencionar. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido a quién. ¿Cuál es? Esta es, el Señor Jesús dijo, esa es la voluntad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es el propósito de la palabra y del Espíritu? Que conozcas a Cristo, y Cristo te revela al Padre, hermano. Vamos adelante. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde él. Lo vuelve a mencionar. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y mire esta palabra. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bendito sea Dios. Vamos a recapitular. Esto es la sustancia que Juan nos está dando. Primeramente, pecados perdonados por su nombre. Hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo se someten demonios, se sujetan demonios, se reprenden demonios. Sin embargo, hay gente que hace uso del nombre de Cristo sin ningún resultado. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva poder? Porque es algo repetitivo, aprendido, y porque no hay un corazón detrás de ello, hermano. Es aquel personaje que dijo a aquellos demonios: te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Se recuerda? Y el demonio dijo: ¿Tú qué traes? A Pablo conozco. ¿Era Pablo o Pedro? Corríjame. Ah, ok, gracias, hermano. A Pablo conozco, a Cristo también, ¿quién no? Pero ¿y tú? Por eso es que hay gente que ora, hay gente que brinca, y no pasa nada, hermano, no pasa nada. Y pasan los años y siguen el mismo círculo vicioso. A veces está bien animado, sirviendo al Señor, amando a Dios. Otro día ya anda ya en el pecado otra vez. Desanimado. El apóstol está diciendo: vuestros pecados son perdonados por su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que ha sido dado, en el cual alcanzamos salvación, amados. No hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, dice la Escritura. Y luego nos dice: para vencer al maligno, vamos a vencer al maligno en el nombre de Cristo Jesús, hermano. No hay potestad, no hay, hermano, nada que pueda, hermanos, asediarnos, que pueda vencernos, que pueda derrotarnos, si estamos bajo la poderosa mano de Dios, hermano. Si el Espíritu Santo está en ti, si estás lleno del Espíritu Santo, hermano, oh, la gloria de Dios te va a acompañar. ¿Dónde la vas a encontrar? En su palabra.
La palabra que concuerda. Concuerda si tú quieres. Porque Dios no es errante, no hay error en su palabra. Lo que hay es mala interpretación. Y luego habla también, sois fuertes. El Espíritu y la palabra te hacen fuerte, hermano, fuerte, fuerte. Necesitas fortaleza. Ahora entiendes por qué Cristo les dijo, recibiréis poder. Y porque yo sigo creyendo que esa promesa de Cristo está vigente hasta el día de hoy, hermano. No porque me la quiera dar de muy espiritual, no porque me guste la emoción del Pentecostés, sino porque para vencer en este tiempo se necesita poder. Se necesita poder, hermano. No la vamos a hacer sin el Espíritu Santo. Nuestros hijos se van a desviar, hermano. Nuestras familias van a ser destruidas. El mal se ha multiplicado. Los demonios han salido, hermano. Estamos en tiempos oscuros, tenebrosos, difíciles, dominado por las potestades del aire. Pero la Biblia dice, vencerás al maligno. ¿Cómo lo voy a vencer si él es más fuerte que yo? Es que no soy yo, sino el Espíritu que está en mí, hermano. Por eso necesitas el Espíritu Santo, amado. Deséalo, pídelo, llénate, bautízate en el Espíritu Santo. Deja que Dios te dé, deja que Dios te llene, para que afrontes al enemigo, hermano, y lo venzas en el nombre de Cristo Jesús. La palabra concuerda. Entonces no te comas esas nuevas doctrinas, hermano, que están diciendo, no, es que el hablar en lenguas, es que el poder del Espíritu Santo, es que los milagros eran nomás para Pablo, era solo para Pedro, para Juan. ¿Y nosotros qué? Si la gracia crece, hermano, si vamos de gloria en gloria, si los tiempos de hoy son tan difíciles y oscuros como aquellos tiempos, si Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, hermano, si su Espíritu Santo lo hizo en aquel tiempo, lo puede volver a hacer hoy, hermano. Si Cristo salvó en aquel tiempo, Él puede salvar el día de hoy. La palabra no cambia, antes bien, la palabra se revela a nosotros más continuamente, con mayor gracia, con mayor sabiduría, amados del Señor. Entre en la gloria de Dios. Pecados son perdonados, vencerás al maligno, sois fuertes. Van a conocer al que es desde el principio. Si es desde el principio, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si es el mismo ayer, hoy y por siempre, quiere decir que lo que hizo ayer lo puede hacer hoy, porque Dios sigue siendo Dios, porque todavía está en su trono, porque Él es el dador de la eternidad. Él es la eternidad en sí mismo. Amados de Dios, no nos rindamos, no nos confundamos, hermano. No te estanques en doctrinas, hermano, pasivas. O en doctrinas que te dicen, déjalo ya. Esos son los propósitos de Dios. Es que ya fuiste salvo, está bien, ya no tienes que hacer nada. Vete a los bichos, salvo y salvo serás para siempre. No, la Biblia dice, guarda tu salvación con temor, con temblor. Pero bueno, cada quien su rollo, ¿no? Oh, yo voy a pelear la buena batalla de la fe, hermano. Oh, yo le voy a echar ganas hasta el último suspiro de mi vida, hermano. Yo voy a pedir por el Espíritu Santo. Yo voy a buscar el ser lleno de Él. Yo voy a buscar indagar en su palabra las promesas para el día de hoy, los milagros, lo sobrenatural, lo glorioso, la manifestación de Dios para nuestro tiempo. Porque yo lo necesito, mis hijos lo necesitan. Y si Cristo tarda su venida, mis nietos lo van a necesitar. Les voy a heredar un Pentecostés, hermano, lleno de la gloria de Dios. Hoy en el nombre de Cristo Jesús. Si yo estoy batallando, ¿cuánto van a batallar ellos, hermano? Con todas las acechanzas que el enemigo ha hecho.
con todo el hostigamiento que tiene, hermano, con todos los desánimos, con todas las perversidades que se están levantando, con un mundo cambiante, la palabra sigue siendo relevante, la palabra sigue siendo al momento y al día, sigue siendo la solución para las naciones, sigue habiendo salvación en ella. Todavía Dios ha sido el mismo que fue el día de ayer, amados. Hay que echarle ganas. Amén. Y si no le va a echar ganas, quítese porque lo atropellamos. El que no junta desparrama, el que no es conmigo contra mí es, dijo el Señor Jesús. Así que ya, o sea, ya, tanto año y todavía ahí en el ciclo vicioso nomás de un cumplimiento de conciencia, hermano. No, amado, no. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. No necesitas un motivador. Lo que necesitas es el Espíritu Santo, hermano. Conocer al Padre. Habla de conocer al que es desde el principio, conocer al Padre, conocer a Dios, conoce a tu Dios. Ten intimidad con tu Dios. Sea que tú sepas quién es Dios. ¿Se acuerda de Eliseo? Eliseo llegó un momento, a ver, no, si fue Eliseo. Corríjame, porque a mí se me va la onda, ¿verdad? Ya sabe que el pastor cuando llegue la edad del pastor lo va a entender. Ahorita gócese, pero ahí le va. El siervo de Eliseo, nervioso por lo que estaba ocurriendo, Eliseo le dice a Dios: Dios, revela a este ingrato. No dijo ingrato, pero yo le estoy agregando lo que está detrás de nosotros. Y dice que a los ojos de este hombre comenzó a haber una multitud, un ejército gigantesco a favor. Eliseo conocía a su Dios. El que conoce a su Dios camina, hermanos, con confianza, con seguridad. Oh, hermano, el que conoce a Dios no teme, no tiembla, no le tiembla la mano de lucha. El que conoce a Dios tiene fe y tiene confianza en Él. El que conoce a Dios ha conocido su salvación y ha conocido su gracia y su amor y su misericordia. Ha conocido sus promesas y su herencia bendita. Ha conocido que es el Dios de generación en generación, amado del Señor. El que conoce a Dios. Os escribo a vosotros porque habéis conocido al Padre. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Porque Él es el que les va a dar el poder. Porque sois fuertes. Porque van a vencer al maligno. La palabra. Por eso Jacobo les cerró la boca a estos ingratos, que les encantaba pelear y discutir sobre las interpretaciones de la ley. Sobre meterle carga a la gente recién convertida, sin entender, hermanos, el propósito, por qué Dios había escrito lo que había escrito. Me encanta cuando Jacobo dice: porque la escritura concuerda. Y toda la escritura desde el Antiguo Testamento apuntaba hacia ti, hacia mí, hacia nosotros, hacia el día de hoy. Porque al último lo que a Cristo le importa no es el ayer ni el mañana, sino el hoy, tu momento. Amén, amadas. Sé lleno del Espíritu Santo, amado del Señor. Vive tu Pentecostés, hermano. Que te van a criticar, que te van a señalar. Mira, de todas maneras, por más que le busques el quedar bien con los humanos, con la gente, con el común, con las religiones, con las creencias, de todas maneras te
te van a tachar de loco. Los otros cristianos te van a tachar de loco. Los no cristianos también te van a tachar de loco. Pero nadie va a vivir en el poder que tú estás viviendo, hermano. Nadie va a vivir la gloria y los milagros que tú estás viviendo. Ahora sí voy a cerrar con esto. Ya sabe que a mí me encanta citar las escrituras. No me salgo de ahí, no tengo más. Podría traer historias bonitas de cosas y acontecimientos, pero ni me interesan. Tampoco sé qué artista está de moda ahorita. No me importa. ¿Ok? Yo vuelvo otra vez a Pedro. Están en la barca. Las cosas están mal. A veces en la barca las cosas están mal, ¿verdad que sí, amado? Nos vamos a hundir. Y aparece el Señor caminando sobre el agua. ¿Qué dice? Un fantasma. La Llorona. Les entra miedo. No teman, yo soy, les dice el Señor. Y el ingrato de Pedro, ¿verdad? Siempre de metiche, siempre de extrovertido. Se parece a usted. Haciendo y diciendo lo que no debe de hacer. Pero bueno, así es. Si eres tú, que yo vaya a ti. Ah, sí, bájate pues. El hombre se baja, comienza a caminar. De unos momentos deja de ver a Cristo Jesús, quita sus ojos del Señor Jesús y pone sus sentidos, concentra sus sentidos en la tormenta. En el momento que deja de ver a Cristo y se concentra, o sus sentidos son absorbidos por la llamada de atención de los vientos, de las olas, de las circunstancias en el entorno, él se comienza a hundir. Pega un grito y dice: Señor, sálvame que perezco. El Señor Jesús se apresura, lo toma y los dos juntos suben a la barca. ¿Fracasó Pedro? Sí, porque recibió un regaño. Y yo no dudo que sus compitas, apóstoles también, como Jacobo y Juan, que eran, ¿sí sabe que se mantenían peleados, verdad? No, no sabe eso. Bueno, lea la Biblia, verá que va a encontrar que. Y luego, hermano, yo no dudo que lo hayan criticado. Sí, su fe falló. Sí, puso sus ojos en la torre. Sí, pero ¿quién fue el único que caminó sobre el agua? Así que, de todos los locos cristianos, alguien de aquí se va a bajar de la barca y va a caminar en el agua y a lo mejor se va a hundir. Pero no le hace que se hunda, porque cuando Cristo lo vuelva a subir a la barca, va a poder decir: sí, me equivoqué, sí, me hundí, pero caminé sobre las aguas, caminé sobre las aguas. Yo quiero el poder del Espíritu Santo, hermano. La palabra lo concuerda, la palabra lo reafirma, la palabra nos lo da en promesa. La palabra está ahí, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos la promesa del Espíritu Santo. Amén, santos. Pónganse de pie, si no, no termino esto. Vamos a orar.